Mis hermanos, continuando con esta serie de Hebreos, nos dice el versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Muchas veces, mis hermanos, nosotros se ve reflejado muchas veces en nuestras actitudes, muchas veces en nuestra desesperanza, que se ve reflejado que muchas veces nosotros consideramos, se podría decir así, que consideramos nuestro destino final esto, pero esa no es la realidad del cristiano. Señor, tenga misericordia de nosotros. Esto no es nuestro destino final, mis hermanos. Como ya lo hemos visto y como todos lo sabemos, nuestro destino final está en la morada celestial. Y nosotros, con esta esperanza que nosotros ponemos en esta morada celestial, debemos vivir de una manera distinta. Debemos vivir como hijos de Dios de una manera distinta, como verdaderos hijos de Dios, mis hermanos. Considerando que nosotros somos pasajeros y esta no es nuestra morada definitiva. Pero sí a veces vivimos como si lo fuera, mis hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero nuestra realidad final, mis hermanos, siempre lo debemos considerar que nuestra morada final está en los cielos, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo pensamos, que esta realidad del cielo, si pensamos en esta realidad del cielo, si ponemos nuestro foco en el cielo, en esa morada, nos debe llevar a nosotros a vivir con esperanza. Y esto nos debe alentar a vivir con esperanza, a vivir con gozo, con una tranquilidad, mis hermanos, de que en su tiempo estaremos en la presencia del Señor. Y debemos vivir con esta esperanza, a pesar de todas las dificultades que podamos tener en el camino, problemas, que no estamos exentos a eso. Debemos vivir con una esperanza. Como les decía, nuestra realidad, mis hermanos, no es terrenal, sino que es celestial. Y de igual forma, nuestros sacrificios hacia Dios ya no son de ofrendas físicas, son los sacrificios que nosotros los podemos entregar a Dios, ofrecer a Dios, son espirituales. Recordemos, mis hermanos, que esta carta estaba dirigida a judíos. Y para los judíos, lo único que podían ministrar en el templo en su tiempo eran los de la tribu de Leví, los levitas, los sacerdotes levitas. Y recordemos que eran judíos, muchos judíos todavía tenían las costumbres, se arraigaban, se abrazaban todavía a las costumbres de su religión, de la religión judía. Pero el autor de esta epístola da a entender que ya no son sacrificios físicos, sino que son sacrificios espirituales. Ahora, a diferencia del antiguo pacto, que los que ministraban estos sacrificios eran los sacerdotes, ahora también son los sacerdotes los que ministran en este nuevo pacto. Pero la diferencia es que todos los hijos de Dios en este nuevo pacto, todos somos sacerdotes. Y por tal motivo nosotros, mis hermanos, podemos traer nuestros sacrificios de alabanza a Dios. Y esto lo dice claramente en su palabra, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que nos dice: vosotros también,
como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mis hermanos, ahora nosotros somos sacerdotes y, como decía su palabra, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Ahora nosotros tenemos la obligación, mis hermanos, de poder ofrecer sacrificios a Dios, sacrificios espirituales. Y lo podemos hacer, porque en este nuevo pacto el Señor lo ha permitido. Aquí, mis hermanos, nos dice que uno de los sacrificios que nosotros podemos presentar como sacerdote es la alabanza, que nos dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Ya no son sacrificios físicos como los que hacían los levitas en el antiguo pacto, porque gracias a la misericordia de Dios, Cristo fue el único sacrificio perfecto. Él fue el sacrificio expiatorio, mis hermanos. Pero ahora nosotros no debemos traer sacrificios expiatorios. Muchas veces hacemos cosas pensando que nos vamos a ganar el cielo. Eso ya quedó zanjado hace mucho tiempo, mis hermanos. Porque Cristo fue el único sacrificio perfecto. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Solamente presentar sacrificios de alabanza, sacrificios espirituales. Y sí, recalcarle algo, mis hermanos. Al hacer estos sacrificios espirituales de alabanza o otros sacrificios espirituales, no hay que hacerlo pensando que con estas cosas nosotros nos vamos a ganar el cielo, sino que nosotros al hacer estos sacrificios, nosotros estamos haciendo como una expresión de gratitud y de gozo por todo lo que Dios, por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, considerando el sacrificio de Cristo, considerando los méritos de Cristo, considerando ese sacrificio que hizo en la cruz, considerando esa justificación, esa justicia que nos fue imputada, considerando los pecados que le fueron imputados al Señor. Debemos ofrecer sacrificio por gratitud y por gozo, por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y también esto, mis hermanos, nos alienta a esperar esa ciudad celestial. Como les decía, esto es solamente por gratitud. Y de esta forma nosotros, de alabar al Señor, nosotros estamos exaltando su nombre. Estamos exaltando su nombre y esto lo podemos hacer porque somos, como decía en su palabra, porque somos casa espiritual y sacerdote santo, como lo dijo Pedro en el capítulo 2, versículo 5, que decía, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora lo podemos hacer solamente por la misericordia de Dios. Ahora nosotros debemos presentar sacrificio. Y uno de estos sacrificios es la alabanza, como lo dice en este versículo. Y específicamente se refiere a alabanza, a algo audible. Porque aquí nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es algo audible.
¿ya? Ahora tenemos que presentar estos sacrificios de alabanza. ¿Y en qué consiste este sacrificio? ¿En qué consiste esto, mis hermanos? Este sacrificio de alabanza, que es un sacrificio espiritual. Podemos ver esta respuesta en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ponga atención con esto. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y en qué consiste este sacrificio? Mis hermanos, como nos dice su palabra, nosotros debemos anunciar, proclamar las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos salvó, de quien nos sacó de la esclavitud, del pecado, de quien nos sacó de las tinieblas a la luz. Nosotros en esto debemos anunciar, proclamar esas virtudes de nuestro Salvador. Muchas veces, mis hermanos, cuando nosotros estamos aquí congregados, cuando cantamos al Señor, ¿qué estamos haciendo? Estamos proclamando lo que el Señor hizo por nosotros. Estamos proclamando, cantándole al Señor las promesas que Él nos prometió. Estamos pregonando el Evangelio. Y eso lo tenemos que hacer de corazón, sinceramente. Y eso son alabanzas al Señor. Son alabanzas espirituales. Son sacrificios de alabanza. Y estos sacrificios, mis hermanos, a Dios les agradan. Esto que lo ofrecemos nosotros a Dios le agrada esto. Como lo manifiesta el Salmo 50, 23, que nos dice: el que sacrifica alabanza me honrará. Nosotros honramos a Dios cuando le sacrificamos alabanza espirituales. Pero vemos que aquí, en este versículo 15, que el cántico es una expresión de alabanza, es una expresión. No es que sea una alabanza continua. Voy a explicarme para ver si me pueden entender. No es una alabanza continua. ¿Por qué? Porque aquí estamos todos reunidos, cantamos al Señor, eso está bien. Nos vamos de la iglesia, a lo mejor no vamos a cantar. ¿Me entiende? Pero sí podemos hacerlo. Podemos cantar en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, estar cantando al Señor. Pero no es una alabanza continua. Es como del momento. ¿Sí me entienden? Pero sí, también nosotros podemos alabar al Señor de una forma continua. Y esto, como mis hermanos, es mediante una vida cristiana que esté lleno de frutos de justicia, como lo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 11, que nos dice: llenos de frutos de justicia. ¿Qué quiere decir fruto de justicia? Los frutos que produce la justicia. Dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mis hermanos, nuestra vida como hijos de Dios debe ser para alabanza de Dios. Cada acto, cada cosa que nosotros hagamos en nuestra vida, en nuestro día a día, hay dos opciones. Puede alabar a Dios o deshonrar a Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque cada acción que nosotros cometemos en nuestro día a día puede ser lo uno o lo otro. Que el Señor tenga misericordia. Y que nuestras acciones siempre sean alabar al Señor. Y que el Señor nos perdone y tenga misericordia cuando nosotros deshonremos a Dios con nuestras actitudes.
Por tal motivo, la santificación va ligada con la alabanza al Dios. Por eso nosotros debemos llevar una vida en santificación. Y esto nos permite, mis hermanos, llenarnos más de Dios, llenarnos más de Él, poder conocerle más a Él. Y producir por medio del Espíritu Santo estos frutos de justicia. Y estos frutos de justicia, mis hermanos, le agradan a Dios. Y de esta forma nosotros también podemos alabar con nuestra vida de una manera continua a Dios. Que el Señor nos ayude y que esa sea nuestra prioridad, mis hermanos, llenarlos de Dios. Porque cada vez que nosotros nos llenamos de Dios, vamos a su palabra, en oración, estamos conociendo a Dios. Lo estamos conociendo más, y va haciendo un cambio en nuestro interior, y ese cambio en nuestro interior se ve reflejado en el exterior, y se ven reflejados los frutos de justicia. Y de esa forma, mis hermanos, con una vida cristiana recta, por decirlo, nosotros de esa forma alabamos y exaltamos el nombre de nuestro Señor. Porque ¿qué van a ver las demás personas? Van a ver a Cristo reflejado en nosotros. De esa forma estamos exaltando el nombre del Señor, lo estamos alabando. Nosotros, como ya habíamos dicho, debemos alabar al Señor con cántico. Y esto, mis hermanos, lo dejó establecido el Señor en su palabra, que nos dice en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Recuerde esto, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mis hermanos, para que esta expresión de cánticos sea de corazón, sea sincera, primero, como decía este versículo, debe morar Cristo en abundancia en nosotros, en nuestros corazones, en primer lugar. Nosotros debemos, mis hermanos, cantar con un conocimiento, con un entendimiento. Todos podemos cantarle al Señor, ¿cierto? Como también hay muchas alabanzas que no son cristocéntricas. Hay muchas alabanzas que están totalmente fuera de una buena doctrina, que son alabanzas que no son conformes a la palabra del Señor. ¿Y qué pasa si nosotros estamos cantando esa alabanza que podemos escuchar por ahí y realmente no estemos honrando al Señor, no estemos haciendo un sacrificio de alabanza? Que el Señor tenga misericordia. Por eso es importante también tener un conocimiento del Señor por medio de su palabra, para poder discernir estas cosas. Recuerde que de la abundancia del corazón también, mis hermanos, habla la boca. Si nosotros estamos llenos del Señor, de Cristo, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar más de Él. Pero si está lleno nuestro corazón de cosas mundanas, ¿de qué va a hablar nuestra boca? ¿De lo que esté más cargado en nuestro corazón? Que el Señor tenga misericordia. Porque ves que nosotros hablamos del Señor, ya sea en cántico o no en cántico, mis hermanos, estamos alabando al Señor y exaltando su nombre. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros, como decía este versículo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros primeramente. Que el Señor nos ayude de estar dispuestos, como hijos de Dios lo podemos hacer, de poder acercarnos a Él, para poder empaparnos más de Él, mis hermanos, porque de esta manera nosotros vamos a crecer y va a ser de bendición para los que nos rodean también, mis hermanos. Ahora vemos el versículo 16, que nos dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis,
porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mis hermanos, aquí vemos otro tipo de sacrificio. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, el Señor nos dice: el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Que el Señor tenga misericordia. Mis hermanos, el que no ama a su hermano, se ve una evidencia clara en él que no tiene fruto de justicia. Es una evidencia clara. Consideremos que en Gálatas nos relata una lista de los frutos del Espíritu, y el primer fruto es el amor. Y si no amamos a nuestro hermano, y si aborrecimos a nuestro hermano, que el Señor tenga misericordia, porque no se están evidenciando los frutos de justicia. Una respuesta al amor que Dios tiene para con nosotros es que nosotros, mis hermanos, podamos amar a nuestros hermanos. Y hay otra cosa: si nosotros no estamos amando a nuestros hermanos, no estaremos honrando a Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Qué estaríamos haciendo? Lo estaríamos deshonrando. Y piense, ¿qué hizo Dios por usted? ¿Qué hizo Dios por mí? ¿Cómo no le vamos a ofrecer alabanza? De dónde éramos y a dónde nos tiene. ¿Cómo no le vamos a ofrecer alabanza, mis hermanos? ¿Ves que nosotros aborrecimos a un hermano? Estamos deshonrando a Dios. Y yo les pregunto a ustedes, ¿el Señor los aborreció a ustedes, que no se merecían absolutamente nada? El Señor nos miró con misericordia a todos nosotros. El Señor, creador del universo, nos miró a nosotros. ¡Qué privilegio más grande! Si usted lo piensa, el que creó todo este universo, todo lo que nosotros vemos, Él a nosotros nos miró con misericordia. Así somos de insignificantes. Y el Señor nos miró de misericordia. ¿Y por qué nosotros, que tenga misericordia, vamos a llegar a aborrecer a un hermano y no mostrarle el amor, no mostrarle ese amor de una forma práctica, no solamente de labio? Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Si nosotros aborrecimos a un hermano, tenemos que considerar una cosa: que un hermano es un miembro del cuerpo de Cristo. Si nosotros somos todos cristianos, somos todos unidos al cuerpo de Cristo. Somos todos unidos al cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Yo no me imagino aborreciendo a una parte de mi cuerpo, o usted, o rechazándola. Es como ilógico. De igual forma, nosotros tiene que haber una unidad y mostrar un amor hacia los hermanos, y no solamente de palabras, sino que de hechos. Por eso, mis hermanos, una manifestación de la nueva vida en Cristo, como nos dice en el versículo 16, y hacer bien y de ayuda mutua, no olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Esta manifestación de una nueva vida en Cristo en nosotros se debe ver reflejado en hacer el bien con nuestros hermanos. Y de esta forma nosotros nos podemos identificar con el Señor.
en su ministerio aquí en la tierra hizo muchos milagros, prodigios, y a nosotros nos miró con misericordia. De igual forma, nosotros debemos identificarlo con el Señor en ese sentido de hacer el bien. Si nosotros, mis hermanos, decimos que somos hijos de Dios, debemos llevar una vida consecuente con la relación que tenemos nosotros con Dios. No podemos decir somos hijos de Dios y pasamos todo el tiempo peleando, pasamos en desunión. Si un hermano tiene algún problema, alguna dificultad de toda índole, emocional, espiritual, económica, lo ignoremos, nos corramos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Nosotros debemos llevar una vida consecuente con la relación que tenemos con Dios. Vea la relación que tiene con Dios. Nos portamos súper mal y Él incluso nos perdona y todavía nos tiene asegurada por una eternidad. Y vemos cómo se pueden ver manifestadas estas acciones concretas de hacer el bien. Esto lo podemos encontrar en Levítico 19, capítulo 19, versículo 9 al 18. Aquí podemos ver manifestada esta acción concreta de hacer el bien. Aquí tengo un resumen de esos versículos, porque igual son extensos. ¿Qué nos quiere decir estos versículos? Que nos dice que Dios establecía dar provisiones para los pobres, evitar el robo y la mentira, pagar puntualmente el salario al jornalero, no hacer acepción en el juicio, cuidar de no desprestigiar al prójimo promoviendo chismes contra él, no despreciar a nadie, no guardar rencor. Mis hermanos, todo esto se puede cumplir. Todo esto lo podemos hacer, mis hermanos, si amamos al prójimo. Lo podemos hacer, mis hermanos. Pero primero tenemos que llenarlo de Cristo. Si nos llenamos de Cristo, se van a manifestar esos frutos de amor. Y van a ser beneficiados, van a ser bendecidos también los que nos rodean. Que el Señor nos ayude. Tiene que existir una unidad en el cuerpo de Cristo. Y de esta forma, como dice aquí, de hacer el bien, nosotros estamos honrando al Señor y estamos alabando al Señor y estamos presentando sacrificios espirituales al Señor. Y esos sacrificios son los que le agradan a Dios, no otros sacrificios que nosotros pensamos que le agradan a Dios. Porque el mayor sacrificio, el que nos trajo libertad, ya fue hecho y fue hecho por Cristo. E incluso no lleguemos a pensar que porque nosotros venimos a la iglesia, si nosotros oramos al Señor o que leemos la palabra, porque muchos tienden a confundir esas cosas. Está bien, lo podemos hacer, no es que lo podamos hacer, lo debemos hacer y está súper bien, porque nos vamos llenando más de Dios. Pero sí está mal pensar que incluso con esas cosas, nosotros nos vamos a ganar el favor de Dios, sino que eso lo hacemos por gratitud. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Mis hermanos, ya para concluir, el Señor ha hecho una gran obra con nosotros. El sacrificio perfecto. Ya nosotros, eso es lo máximo que podemos tener nosotros. Ahora, ¿qué nos queda, mis hermanos? Mirar a Cristo con amor.
mirar a nuestro Señor con amor, por ese sacrificio que hizo y por permitirnos a nosotros ser parte de su pueblo, ser parte de su familia. Debemos agradecer eso y atesorar eso. Antes los sacerdotes solamente podían ministrar los sacrificios y eran los levitas. Ahora todos nosotros podemos ser sacerdotes y podemos alabar al Señor y presentar sacrificios espirituales. Y eso honra al Señor. ¿Y qué mejor que honrarlo al Señor con una vida cristiana sana, con una vida cristiana llena del Señor, con una vida en la cual todos nos miramos como un cuerpo, como una unidad, como nos miremos todos como hermanos en las dificultades que estén pasando mis hermanos, sea de cualquier índole, nosotros tenemos que igual, eso nos tiene que pesar a nosotros, porque somos un cuerpo. Y mirar al Señor y rogarle al Señor en oración, porque todos somos una familia. Que el Señor nos ayude, pero primero, mis hermanos, busquemos a Dios, llenémonos de Él. Y estas cosas, estos frutos, solo van a empezar a brotar. Que el Señor les bendiga y hasta acá está la palabra del Señor. Lo invito a que se ponga de pie para orarle al Señor. Gracias, Padre Santo, por su misericordia. Gracias por su palabra que nos entrega en esta tarde, en esta noche. Rogándole, Señor, que su palabra la pueda guardar en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente, Padre Santo, para poder ir meditando en ella, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor, por su sacrificio. Y gracias, Padre Santo, porque gracias a su misericordia nosotros podemos estar aquí alabando y exaltando su nombre. Y es lo único que podemos hacer, porque lo más importante, lo mejor, el todo, Señor, lo ha hecho usted. Y nosotros te agradecemos, le agradecemos, mi Señor, con estas alabanzas, con estos sacrificios espirituales, Señor, exaltamos su nombre y le agradecemos por todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias, Padre Santo, por su palabra. Le ruego que nos levante esta oración revestido de su gracia. Por los méritos de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.